Muy buenos días para los honorables concejales que se encuentran dentro del recinto. Muy buenos días para el equipo interdisciplinario que nos acompaña del Consejo Municipal. Señor secretario, por favor, se llamó lista para verificar el quórum del día de hoy. Buen día, presidente. Cordial saludo para usted y para la mesa directiva, así como para las honorables concejalas y los honorables concejales del municipio de Zipaquirá, ciudadanía presente en el recinto del Consejo Municipal y ciudadanía que nos sigue a través de las redes sociales. Señor presidente, le informo que siendo las 7:32 de la mañana, me permito abrir el registro para realizar el respectivo llamado a lista. Alvarado Tinjaca Pedro Pablo. Bastidas Corredor Alba Daniela. Calderón Pinzón Camilo Andrés. Cañón Parra Rigoberto. Plano Sánchez John Alexander. González Salamanca Luz Ángela. Gualteros Pulido Pablo Alberto. Presente. León Martínez Cristóbal. Con los muy buenos días para todos. Presente León Martínez Cristóbal. Méndez Castillo Roberto. Pérez Rodríguez Javier. Presente. Pinzón Sánchez Marta Lorena. Quintana Cárdenas Andrés Oliver. Presente. Quiroga Cuervo Paula Andrea. Rincón Peña Anderson Damián. Presente. Roa Romero Emerson Antonio. Con los buenos días, presente. Balbuena Ocampo Lady Carolina. Vanegas Villarraga Holman Camilo. Buenos días para todos, presente. Señor presidente, le informo que el llamado a lista ha sido contestado por 7 de los honorables concejales del municipio de Zipaquirá. 10 concejales no han contestado, por lo tanto no tenemos quórum en este momento. Muchísimas gracias, señor secretario. Vamos a dar 5 minutos para que tengamos quórum. Dejo la constancia desde la mesa directiva. Cinco minutos para tener quórum dentro de la sesión. Concejal Daniela Bastidas, 7:35. El concejal John Alexander Fulano Sánchez, 7:35. Señor secretario. Gracias, presidente. Siendo las 7:36 de la mañana, me permito abrir nuevamente el registro para realizar el respectivo llamado a lista. Alvarado Tinjacá Pedro Pablo. Bastidas Corredor Alba Daniela. Muy buenos días, presente Daniela Bastidas, Pacto Histórico. Calderón Pinzón Camilo Andrés. Cañón Parra Rigoberto. Ulano Sánchez John Alexander. Muy buenos días para todos y todas. Presente John Fulano. González Salamanca Luz Ángela.
Walteros Pulido Pablo Alberto, Presente. León Martínez Cristóbal, Presente. Méndez Castillo Roberto, Pérez Rodríguez Javier, Presente. Pinzón Sánchez Marta Lorena, Quintana Cárdenas Andrés Oliver, Quiroga Cuervo Paula Andrea, Rincón Peña Anderson Damián, Roa Emerson Antonio, Valbuena Ocampo Lady Carolina, Presente. Vanegas Villarraga Holman Camilo, Rigoberto. Cañón Barros Rigoberto. Presente. Señor presidente, le informo que el llamado a lista ha sido contestado por 11 de los 17 honorables concejales del municipio de Zipaquirá. 6 concejales no han contestado, por lo tanto tenemos quórum decisorio y deliberatorio. Muchísimas gracias, secretario. Se lectura al orden del día. Gracias, presidente. Acta número 95, ordinaria de 2026, sesión número 95, orden del día correspondiente a la sesión ordinaria del día 23 de julio de 2026. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himnos de Colombia, 11ª estrofa y Zipaquirá, 2ª estrofa. Cuarto, informe de control político del arquitecto Andrés Felipe Silva del Castillo, secretario de Planeación, tema urbanismo y curaduría urbana, concejal citante, el honorable concejal Pablo Alberto Gualteros Pulido. Quinto, lectura y aprobación de proposiciones y asuntos varios. Sexto, lectura de comunicaciones. Séptimo, llamado a lista para verificar y dejar constancia de la asistencia. La suscriben el concejal Anderson Damián Rincón Peña, presidente, el concejal Camilo Andrés Calderón Pinzón, primer vicepresidente, el concejal Pedro Pablo Alvarado Tinjacá, segundo vicepresidente, y Julián Felipe Quintero Rodríguez, secretario general. Muchísimas gracias, señor secretario. Antes de poner en consideración el orden del día, se ha llamado a lista la honorable concejal Luz Ángela González Salamanca, 7:39 de la mañana. González Salamanca Luz Ángela. Muy buenos días para todos. Presente Luz Ángela González Salamanca, Partido Independiente. En consideración el orden del día, sigue en consideración, aviso que se va a cerrar. Señor secretario, por favor, abrir el registro al orden del día. Gracias, presidente. Siendo las 7:40 de la mañana, me permito abrir el registro para realizar votación nominal al orden del día anteriormente leído. Bastidas Corredor Alba Daniela, Positivo. Cañón Parra Rigoberto, Positivo. Fulano Sánchez John Alexander, González Salamanca Luz Ángela, Positivo. Walteros Pulido Pablo Alberto, Positivo. León Martínez Cristóbal, Positivo. Pérez Rodríguez Javier, Positivo. Quintana Cárdenas Andrés Oliver, Positivo. Rincón Peña Anderson Damián, Positivo. Roa San Antonio, Positivo. Valbuena Ocampo Lady Carolina, Positivo. Vanegas Villarraga Holman Camilo. Señor presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado por 12 votos positivos del Honorable Consejo Municipal de Zipaquirá. Muchísimas gracias. Señor, con el siguiente punto del orden del día, por favor, se ha llamado a lista al concejal Méndez Roberto, 7:40 de la mañana. Méndez Castillo Roberto, Buen día para todos, presidente Roberto Méndez. Continúe con el siguiente punto. gracias presidente. Tercero, himnos de Colombia, 11ª estrofa y Zipaquirá, 2ª estrofa. Benedicere
cantemos el bien de estar en la tierra de Peña y Cortés, la patria de Pérez, de Rueda y Manuel, de Próceres, cuna, santuario y Edén. Mirad como enhiesto el Zipa orgulloso, orada las nubes, sereno y audaz, Señor que domina el valle florido, donde alza el soberbio palacio de sal. Así cual la cumbre llevemos altivos el nombre muy alto de nuestra ciudad, de sus tradiciones, de su gentileza, que sea nuestro lema siempre prosperar. Alcemos un canto de amor y de fe, que digan las glorias del hoy y el ayer, pues somos de un bello y amado vergel, solar de cariño, de glorias también. Unamos las voces, cantemos el bien de estar en la tierra de Peña y Cortés, la patria de Pérez, de Rueda y Manuel, de Próceres, cuna, santuario y Edén. Hacer llamado a lista al concejal Alvarado Tijacá, Pedro Pablo, 741, al concejal Calderón Pinzón, Camilo Andrés, 741, a la concejala Pinzón Sánchez, Marta Lorena, 745, y a la concejala Quiroga Cuervo, Paula Andrea, 745. Gracias, presidente. Alvarado Tinjacá, Pedro Pablo. Conservador presente. Muy buen día para todos. Calderón Pinzón, Camilo Andrés. Muy buenos días, presidente Camilo Calderón Pinzón, Pacto Histórico. Pinzón Sánchez, Marta Lorena. Buen día para todos. Presente Lorena Pinzón, Partido Alianza Verde. Quiroga Cuervo, Paula Andrea. Buen día para todos. Presente Paula Quiroga, Partido Demócrata Colombiano. Informe de control político del arquitecto Andrés Felipe Silva del Castillo, secretario de Planeación, tema urbanismo y curaduría urbana. Concejal citante, el honorable concejal Pablo Alberto Gualteros Pulido. Muchísimas gracias, señor secretario. Como usted lo menciona, nos encontramos en el cuarto punto del orden del día. Acta número 95 ordinaria, sesión ordinaria del 2026. Tiene luz de la palabra el concejal Alberto Gualteros para una introducción, siendo las 7:47 de la mañana. Gracias, apreciado presidente. Tenga usted muy buenos días. Saludo extensivo a los demás integrantes de la mesa directiva, a las concejalas, a los concejales, secretario de la corporación, a quienes ven esta sesión a través de las redes sociales, por supuesto, al responsable de la Oficina de Planeación, al arquitecto Andrés Felipe Silva, junto con el profesional Jaime García, quien le acompaña hoy en este control, que una vez más he citado, un control de 4 preguntas, pero que si ustedes, apreciadas concejalas y concejales, revisaron no solo las preguntas, sino el informe, pues de una u otra manera tienen bastante impacto dentro de esas agendas que se atienden no solo desde la administración, sino desde lo que se discute al interior de esta corporación, pero también de cara a lo que es el futuro de esta ciudad en la materia. Porque ha pasado el tiempo, si no estoy mal, arquitecto, hablar de este tema, de lo de la curaduría, es un tema que viene por allá inclusive del año, si no estoy mal, 2019. Se viene hablando de este tema. Y cuando uno mira desde lo que es la estructura de la administración y las tareas que le han sido trazadas a esta dependencia que conocemos como planeación, estamos hablando de estratificación, de plusvalías, de CISBEN, de usos del suelo, de banco de proyectos, de demarcación, de seguimiento al plan de desarrollo, de algo que no es ajeno a nosotros, que POT, que PEN, en fin. Y aquí se han dicho muchas cosas, se han escuchado en una dirección
y otra sobre el rol de planeación, donde surge esa gran inquietud frente a lo que en su momento, y como lo digo, año 2019 se venía hablando con el tema de la curaduría, para que esta corporación especialmente tenga claridad en qué está el proceso, especialmente frente a la resolución de la Superintendencia de Notariado y Registro, que si no estoy mal, eso es de junio, está reciente, y que hay traza como unos lineamientos y nos habla de un concurso en el cual aparece Zipaquirá. Ahí ya está. Entonces, para que en cabeza del secretario, con base en esa parte resolutiva de la super, nos pueda hablar del cronograma y especialmente de cara a esa posibilidad de que la ciudad finalmente, después de que se surta el proceso en el marco que establece la Constitución y la ley, tenga su curaduría y permita, en palabras de este concejal, liberar gran parte de todo ese equipo de trabajo para pensar realmente en lo que debe ser la visión de la ciudad, o sea, dedicarse a planear. ¿Por qué enumeré todas estas tareas? Todas son importantes, pero pues no los podemos llamar engaños, o desde mi punto de vista hace mucho tiempo se habla es de una oficina que aprueba o desaprueba planos, para decirlo de manera un poco más coloquial. Segundo, aquí hay unas discusiones que se están dando y que tienen como resorte decisiones por parte del gobierno nacional, y por eso vienen las preguntas 2 y 3, que tienen que ver con decisiones a través del acuerdo 17 del año 2026, que las toma presidente en cabeza del Consejo Directivo de la CAR, y pues nada más y nada menos habla de unos objetivos o propósitos restrictivos frente a lo que es definir los umbrales de suburbanización. ¿Cómo se hacen más restrictivos? Que eso obviamente nos lo puede contar en detalle el idóneo y quien tiene la relación más cercana con esas tareas, no quien está hablando, sino el director de planeación, para poder tener claridad en eso, sumado lo que este concejal hace días a través de una proposición que vinieron aquí con la mejor disposición en representación del Ministerio de Agricultura, hablar de lo de las APA, donde en la ciudad, aquí lo dijimos ya, 12 veredas, pues obviamente están inicialmente priorizadas para afectar 4.000 hectáreas, que esa ya discusión yo lo traigo a relación porque de una u otra manera no deja de tener sí alguna relación con lo que hoy se está tratando. Frente, entre otras cosas, también a un contrato de consultoría que viene desde el gobierno anterior, y pues finalmente uno dice, bueno, ahí hay una discusión al interior de la CAR alrededor de lo que se está avanzando frente al proceso de concertación en la parte medioambiental con la CAR. Pero ahora tenemos un acuerdo, que es el acuerdo 17, y uno se pregunta, o con base en lo que está radicado en la CAR, ¿cómo nos podría estar afectando? Y por último, hablamos de otra disposición del gobierno, que es la pregunta 3, que hace parte del decreto 0545 del 2026, que ese ya tiene unas directrices frente a lo que es el ordenamiento ambiental para la Sabana de Bogotá, por supuesto, incluyendo Zipaquirá. Y la pregunta, ¿en qué nos beneficia? ¿En qué nos afecta? E independiente en otra tarea como la afectación de las APA, cómo esta afecta también unas zonas o unas áreas. Creo que lo que pude evidenciar son más de 2.100 y pico de hectáreas. O sea, mire todo lo que se está haciendo aquí, que considero importante que ustedes, concejalas y concejales, pues estén muy atentos para podernos adentrar en esa discusión. Y por último, una pregunta que es importante y que tiene que ver básicamente, indistintamente del gusto, del disgusto, que para uno les puede causar cuando se habla al momento de una pausa responsable, la pausa responsable, cómo se afecta un ingreso a través de lo que se conoce como el impuesto de delineación. Por eso, inclusive, cuando uno mira los registros en cabeza de la Secretaría de Hacienda, y también me imagino allá con control de
planeación se hacen en la Contraloría a través del CUIPO, que es el aplicativo allá donde las entidades territoriales tienen que hacer todo el reporte de lo que son ingresos, gastos y demás para llegar a ese documento que hablamos en esta semana de categorización con base en los ingresos corrientes de libre destinación. ¿Cómo afecta o cómo se ha afectado? ¿Cuál es el descenso en materia de ese recaudo y lo que se tiene previsto a la hora de hablar inclusive de un ingreso que se conoce como un ingreso corriente de libre destinación? Y si bien algunos pudiesen decir, aquí hay un mayor recaudo que en su momento se dio por concepto de una actualización, esa es una información que sigo cruzando con Hacienda para poder tener más claridad de cómo lo que se disminuye, porque cuando yo miré especialmente una vigencia por el año 2023 que veníamos de ingresos en delineación de 18.000 millones a corte reciente de junio de un poco más de 4.000 frente a los 9.000 que se presupuestaron para la actual vigencia. ¿Cómo es que vamos? En ese orden de ideas, agradezco el uso de la palabra, presidente, para entrarnos en el control. Muchas gracias a usted por la introducción, concejal Pablo Alberto Gualteros del Partido Liberal. Tiene el uso de la palabra el arquitecto Andrés Felipe Silva del Castillo, no sin antes saludar a su coequipero que lo acompaña hoy de la Secretaría de Planeación. Tiene el uso de la palabra siendo las 7:56 de la mañana, arquitecto. Muy concejalas, para la mesa directiva, las personas que nos acompañan en las redes sociales y para el equipo de trabajo que me acompaña. El día de hoy me encuentro ante ustedes con el fin de dar respuesta al cuestionario de control político llegado en días pasados. Entonces quisiera dar inicio con la pregunta número 1, teniendo en cuenta la resolución 95/2019, donde el Ministerio implementa la figura de curador para el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, se solicita un informe sobre el estado del proceso. Bien, el concejal, y es válido iniciar por esa resolución. Y es la resolución 095/2019, donde definitivamente nos insta a la creación o a la instalación de curadurías urbanas. ¿Qué es una curaduría? Yo quisiera iniciar por esto. Yo sé que para algunos de ustedes de pronto es un tema más conocido, sin embargo, por respeto también a la audiencia de las redes sociales, sería válido iniciar por manifestar qué es una curaduría urbana. Y básicamente, una curaduría urbana es asimilar con una notaría, pero para el tema de licenciamiento. ¿Qué quiere decir? Ellos tienen la misma naturaleza y la misma estructura en el derecho colombiano. ¿Qué hace la curaduría? En pocas palabras, aquí en la Secretaría de Planeación, si bien lo manifestaba el concejal Gualteros, el concejal citante, dentro de los múltiples oficios que tenemos en la Secretaría, está el tema de expedición de trámites de licencia de construcción. La curaduría que entra a hacer es las veces de la evaluación, en este caso del estudio, trámite y expedición de esas licencias. ¿Qué tipo de licencias? Construcción, urbanización y parcelación. Entonces, eso es lo que hace la curaduría, que es una entidad de carácter privado con una función pública, que es expedir la licencia de construcción. ¿Cómo funcionan ellas? Claramente hay un equipo donde estudia, revisa, expide las expensas, ellos cobran unas expensas, una parte de esas expensas para el funcionamiento de la propia curaduría y la otra parte pues, es para la administración municipal, como ya se ha venido cobrando. No quiere decir esto que al municipio le vaya a entrar menos dinero o más dinero, porque realmente ya los costos están pues, sujetos a cada uno de los metros cuadrados que se liquidan, a lo que realmente se va a hacer. Y eso también está enlazado con la última pregunta que hizo, que hizo en el control político. ¿Por cuánto tiempo se nombra esos curadores urbanos? 5 años. Eso es lo que nos dice la norma. Se nombra por 5 años y si bien la norma dice que lo nombra el alcalde, esto tiene un proceso. Y aquí quiero entrar a la normación y este tema de las curadurías urbanas. Entonces quisiera empezar con la norma 1796 de 2016 en su artículo 21, donde ya el alcalde designar al curador urbano, pero
El jurado no lo nombra el alcalde, o sea, le da el nombramiento sí, pero el concurso como tal no está a cargo realmente del Departamento Administrativo de la Función Pública con el apoyo de la Superintendencia de Notariado y Registro. Entonces, ¿cómo inicia este proceso? La norma lo que nos dice, tanto en esta ley 1796 como en el decreto 1077 de 2015, el compilatorio del sector vivienda, lo que nos dice básicamente es que cuando ya está el acto administrativo, que es el que mencionamos inicialmente en 2019, donde se insta a Zipaquirá a iniciar ese trámite de curaduría, pues se debe iniciar por unos estudios técnicos que en última instancia, pues lo que nos va a evidenciar es que esa actividad edificadora, el volumen de solicitudes de licencia de construcción, es el adecuado para instalar el número de las curadurías que se requieran. ¿Cuántas curadurías realmente necesitaría Zipaquirá? La norma nos lo dice y ya nos lo dijeron, son 2 curadurías. Siempre deben haber mínimo 2 curadurías. En este caso, llegarían 2 curadurías al municipio de Zipaquirá. Entonces, lo que, digamos, se inicia por un estudio técnico, de acuerdo a lo que de acuerdo a lo que requiere el Ministerio de Vivienda, se les remite a ellos y ellos con esto ya nos dicen cuándo se aplica el factor municipal y posterior a esto Superintendencia Notario y Registro abre el respectivo concurso o mete, en este caso Zipaquirá, el respectivo concurso. Entonces, aquí algo importante, que era lo que les manifestaba. En la resolución 095 de 2019, ahí ya nos aparece Zipaquirá. Y ahí ya es algo importante, porque claramente nos aparece, nos insta a crear esas curadurías. No olvidemos que cuando ya una entidad del orden nacional nos insta a la creación de este tipo de entidades o ese tipo de oficinas, pues claramente debemos primero pues acatar la norma, porque pues somos sujetos de que la Procuraduría en un momento dado pues llegue a abrir algún proceso teniendo en cuenta que no se haya tenido en cuenta esta resolución del 2019. Entonces, claro, en la trazabilidad, desde el empalme que se hizo con la administración pasada, ¿qué se pudo evidenciar? Se inició el proceso desde 2019, se empezó a hacer reuniones con el Ministerio de Vivienda, se iniciaron a enviar unos informes, unos estudios técnicos que tuvo correcciones después, entró el nuevo gobierno y también estuvieron en la etapa de correcciones y en el ir y venir de documentación, que realmente al hablar de un estudio técnico de estos, pues se habla inclusive, llegan al punto de solicitar estudio de mercado de arrendamientos para oficinas, el estudio de mercado de los profesionales que lo componen, todo este tipo de cosas. Y ya en esta administración, si bien tuvimos unos primeros acercamientos con el Ministerio de Vivienda, fuimos a las oficinas, preguntamos, pues para iniciar el proceso desde finales de 2024, ya en 2025 ellos nos citaron, nos dijeron, el 2025 se llevó a cabo como ese primer acercamiento oficial, donde básicamente nos contextualizaron sobre la norma y nos dijeron cómo debíamos iniciar este proceso y esta etapa de estudios previos, de estudios técnicos, perdón. Entonces, ¿cuál es el estudio técnico? Pues que realmente sustente la necesidad y que se vea que es viable la curaduría, por lo que les decía, la curaduría entra a ser como una notaría y entra a verse casi como una empresa privada con una función pública. Y una vez pues tengamos el aval de estos estudios técnicos de acuerdo al artículo 2266-22 del 1077 de 2015, pues una vez tengamos esa aprobación de estos estudios técnicos, ya pasamos a la etapa que les manifestaba, donde el Ministerio de Vivienda nos habla de un acto administrativo donde nos da el factor municipal. ¿Qué es el factor municipal? El factor municipal es una variable o un número que se mete dentro de una fórmula para la liquidación de esas expensas y que en este caso esto haga que sea viable económicamente la curaduría. Y después de esto pues ya entraríamos a la etapa de concurso. Que en los anexos pues entregamos toda la posibilidad de inclusive los informes que ellos nos solicitaron correcciones y en este caso para no entrar a documento por documento y al final nos encontramos que el 26 de agosto de 2025 fue donde nosotros ya enviamos esa información ya con las correcciones que ya nos hicieron.
que es la que dejamos constancia en esta exposición y en el y en los anexos que entregamos en en el informe tanto físico como digital. Ya en el 2026 nos dan y se asigna el factor municipal. Aquí es 2025, bueno, se toma la fecha. Aquí notan ya factor municipal, que era lo que les decía, esa variable que dice cómo se va a aplicar y cuál sería ese factor para que el municipio perciba esas expensas. Que en el caso de valor 0.675. Ya después llegamos a esta resolución. La resolución decía, efectivamente les aprobamos estudios técnicos, estaba en curso, valga la redundancia, para en su momento 36 curadurías urbanas a nivel nacional. Y no estaba. Entonces, en su momento se hizo la gestión en las respectivas oficinas de la Superintendencia Notarial de Registro para que nos incluyan, se remitieron derechos de petición, todo está en el informe que se les remitió a ustedes, apreciados concejales, donde básicamente ya por medio de esta segunda adenda que pongo acá o traigo acá a colación, ya incluyen a Zipaquirá, ya nos incluyen dentro de ese concurso. Claramente, pues nos trae una fecha, nos dicen más en qué fechas estaríamos esperando, confiando en Dios que alrededor de un año ya estén instaladas las curadurías urbanas. Algo importante, ni el concurso está en manos de la administración municipal. El concurso, como les manifestaba inicialmente, está en manos de función pública y está en manos de la supernotariado y registro. Claramente eso tiene un paso a paso. Y una curaduría, empezando porque para que se postulen a la curaduría, de acuerdo ya a esta adenda, pues claramente se necesita un equipo base. Entonces, para que la persona ya se postule la presentación de esas prácticas, necesita un equipo base y es quién representa la curaduría y 3 profesionales: arquitecto, ingeniero y abogado, que claramente acrediten la experiencia para asumir los riesgos a los cuales se harían cargo. Entonces, quería iniciar por eso, apreciados concejales y concejalas, como les manifiesto, de acuerdo a esa primera pregunta, en eso estamos. Esa adenda es una adenda reciente, es una adenda del 26 de junio de 2026, una adenda donde pues básicamente ya nos incluyen al concurso, ya finalizaríamos lo que estaría por parte de esta administración y ya pasaría a la pregunta número 2. Cuando en esta Confederación Nacional de Cundinamarca CAR expidió el acuerdo de suburbanización, por lo cual se solicitó un informe de cómo aplica esto en la propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial. Algo importante aquí es iniciar, pues yo sé que ustedes lo tienen claro, pero pues creo que es válido también traer la colación. Ustedes saben que la CAR es la que nos da las determinantes ambientales a nivel departamental. Y siempre cualquier plan de ordenamiento territorial de cualquier municipio tiene que pasar a la CAR o pues a su órgano ambiental que tenga la competencia. ¿Cómo se da la aprobación de este acuerdo? Es un acuerdo de la CAR aprobado por el Consejo, y en este caso es muy específico de hablar de crear unas restricciones en el crecimiento de lo suburbano y el tema de vivienda campestre. Ahí es donde ya nos toca empezar a analizar con respecto a lo que nos dice la pregunta, y es cómo estamos con respecto a la propuesta POT. Aquí algo importante, algo que mencionaba el concejal Gualteros. No olvidemos que la propuesta POT es una propuesta que viene con un contrato del año 2018. A hoy un contrato que se encuentra suspendido. Desde el año 2018 se han creado 2 visiones de ciudad diferentes. 2 visiones de ciudad diferentes que, pues en última instancia, lo que se espera es que en el proceso de concertación ambiental, pues obviamente el último radicado, lo que hicimos nosotros como administración, ¿cuál fue la decisión que tomamos? Fue no perdamos el que haya tiene una aprobación de riesgos de diciembre del año 2023. Pues no lo perdamos, porque igual en el proceso de concertación hay que ser claro con ustedes, concejales, concejalas y comunidad. En un proceso de concertación ambiental,
Claramente pueden cambiar polígonos, pueden cambiar áreas, pueden cambiar algunas determinantes. Entonces, claramente se presenta una prueba y en este caso ya nos empezar tanto con el acuerdo de 17 como con el 525, que es la siguiente pregunta también. La 1 departamental, pues claramente está en pro ambiental, del agua, que claramente es importante. Inclusive en algún momento, en alguna reunión que tuvimos de sentencia del río Bogotá, la magistrada en su momento mencionaba que desde la administración pasada que se le venía socializando el plan de ordenamiento territorial a la magistrada, ella veía algunas cosas con muy buenos ojos y me puede corregir mis directores que están acá los dos, que en su momento pues se vio con buenos ojos. ¿Por qué? Sin entrar a discusiones de si me gusta o no me gusta la visión de ciudad, se vio de respeto por temas ambientales, respeto del POMCA, sentencia del río Bogotá, respeto por lineamientos generales ambientales. Entonces, claramente lo que nosotros seguimos, no perdamos el radicado, esperemos y claramente en concertación, en el momento que esté el cabildo abierto, vamos a tener la oportunidad de empezar a revisar si hay polígonos que tienen que ser más pequeños, que tienen que ser más grandes, cómo se están trazando, y claramente estos dos puntos que seguimos a continuación son dos puntos que si bien son un determinante ambiental más, no como hablando como el tema de otra cosa más, sino pues que realmente son cosas que debemos tener en cuenta, en especial el decreto 0525, porque pues claramente es una determinante de nivel 1, que viene del nivel nacional. Entonces, donde tiene una base técnica que se desarrolló con el Instituto de Estudios de la Universidad Nacional, un proceso participativo que fue con comunidad, que fue espacio de socialización con gobernaciones, gremios, alcaldías, y pues lo mencionábamos inicialmente. El acuerdo tiene dos componentes distintos. Entonces, es el cálculo propio para cada municipio. Aquí algo importante. Si bien cuando se socializó se hablaba de la necesidad de crear unas determinantes de aplicación inmediata, también hay algo importante, y es que el acuerdo 17 me dice, pero espero que igual vamos a tener umbrales específicos por municipio. Umbrales que serán expedidos, serán dados por la cara una vez el municipio lo solicite, o más que el municipio lo solicite, en este caso nosotros entremos ya a la concertación ambiental. ¿En qué trámite estamos? Lo que les manifestaba y vuelvo y acojo el tema anterior. Venimos con ese contrato, con una radicación que viene con unos riesgos aprobados desde 2023. Claramente ellos han hecho una serie de solicitudes cartográficas, se le han entregado. El que se les hizo a ellos fue este año iniciando, donde planimétricos netamente. Y en este caso, entonces, la CAR nos calcula ese umbral y lo que nos dice es que nos lo incluyamos en su momento, cuando sea pertinente y ellos lo crean pertinente, en su momento lo incluyamos a la propuesta que pues entraría en su momento en proceso de concertación. Pero pilas con ello, que pongo en el cuadro verde. Hay unas reglas de aplicación inmediata que van a ser vigentes ya sin cálculo previo. Y que nos máximo en vivienda campestre, 70% en conservación campestre. Algo importante acá es ver la diferencia entre el umbral que realmente se vuelve un porcentaje que se pueda usar de ese suelo rural, y otra cosa la intensidad o la densidad, y es cuántas viviendas caben en ese porcentaje de suelo. Y empezamos a analizar la propuesta, pues, claramente pues encontramos una propuesta donde pues hay unas partes que sí manifiesta que en vivienda campestre, en suelo suburbano, sería de 10 viviendas por hectárea. Aquí ya nos están diciendo que en suelo suburbano son 8 viviendas por hectárea. Claramente nos van a bajar esos índices. Aquí algo importante, y es manifestar que esa propuesta siempre lo que se encuentra en los DTS es que se habla
de vivienda campestre con autoprestación. La autoprestación no es solo un papel, no es solo decir yo voy a ser autoprestador, voy a hacer vivienda campestre, voy a hacer en este caso 8 viviendas por hectárea y lo que voy a hacer es básicamente una autoprestación. Yo lo firmo y digo que sí, que yo acredito que voy a autoprestar. Claramente una autoprestación de servicios está ligada a un tema del desarrollo de una PETAP, de una PETAR. Si no hay lugar a PETAP, ¿de dónde trae el agua? ¿Cómo trae el agua? Traer el agua en bloque no es solo llegar con un carro tanque y poner a un tubo, como lo diría coloquialmente. Eso tiene unas condiciones técnicas de manejo para acreditar esa autoprestación y pues que se dé de acuerdo a los requerimientos. Y entonces aquí claramente ya nos baja esos índices. Índices que ahora tengamos cuidado con eso, pues estamos esperando la aplicación de acuerdo a las normas que nos diga la CAR y a los umbrales que también nos diga ellos. Pero esta es la aplicación inmediata, pero nos la debemos tener en cuenta. Algo importante, y es tener en cuenta las situaciones consolidadas jurídicamente. Que, pues claramente, si bien ustedes saben que Zipaquirá ha crecido con vivienda en altura, y siempre lo que se ha querido es que haya vivienda de baja densidad, pues claramente esta vivienda de baja densidad ya tiene algunas ocupaciones, algunas parcelaciones que vienen aprobadas de hace muchos años, que ya son situaciones consolidadas. Y la norma me dice, claro, si hay situaciones consolidadas, pues obviamente no podemos entrar a decir que vamos a entrar casi que a demoler lo que ya está. Entonces, ¿cómo se calcula ese umbral máximo de subsistencia? Para resumirles estas tres condiciones, variables y áreas base, básicamente es empezar a descontar esas áreas que me afecta el POMCA, las clases agroecológicas de la 1 a la 4, el patrimonio cultural, zonas arqueológicas, empezar a descontar esas variables en la restricción sobre la sobreutilización severa de la tierra urbanizada y empezar a hacer ese cálculo para determinar cuál va a ser ese umbral. Umbral que en última instancia lo que nos va a llevar es a la tipificación, la creación de unos polígonos y dentro de esos polígonos nos dice cuántas viviendas por hectáreas y qué porcentajes. Entonces, para la creación de los polígonos, ¿qué se tiene en cuenta? Primero, el índice de que es básicamente ese índice de vulnerabilidad hídrica. Es una relación de riesgo de escasez ante amenazas ante la sequía. La contaminación hídrica y mide esa presión de sentimientos contaminantes. Y el riesgo de cambio climático que yo creo que es qué tan propensos está la población a sufrir daños por el clima. Entonces, en su momento lo que se va a hacer es ubicar al municipio en uno de estos 6 polígonos y si ustedes ven en la parte de arriba de las barritas, ahí vemos cuántas viviendas por hectárea de acuerdo al polígono en que nos sitúe la Corporación Autónoma Regional. En este caso, pues algo de aclarar, que lo he manifestado, Zipaquirá no ha sido clasificado en ninguno de estos polígonos, hasta tanto pues no se entra el proceso de concertación y tengamos ese umbral y la trazabilidad de esos polígonos. Aquí algo importante que les mencioné, hablar de estos dos conceptos, pero es importante aclararlos. Uno es el umbral de utilización, y eso básicamente es el porcentaje que se ocupa. Y el otro es la densidad de vivienda, y es cómo se va a utilizar, cómo se va a densificar esa área, cuántas viviendas por hectárea vamos a tener. Y aquí ya iniciamos de la propuesta del POT, hablamos de 3 aspectos. El umbral máximo, la propuesta del POT habla de un 7% del suelo rural, lo que exige la Corte, resultado de la metodología, tiene un tope del 25%. ¿En qué estado está pendiente por validar en la CAR? Tenemos un segundo aspecto, el índice de ocupación exige el acuerdo de está pendiente para ajustar, que eso se ajusta en concertación, claramente. Y el acuerdo de manifiesta 2 hectáreas y en este caso no coincide el acuerdo de acuerdo a la propuesta POT. Como nos damos cuenta en las 2 primeras partes, estaríamos pendientes en el proceso de concertación, se han incluido estas 2 determinantes, pero aquí les estamos listando cómo estaríamos parados frente a esto. Aquí algo
algo que no es menor y que realmente vale la pena explicar, y es, claro, acá hablamos de vivienda campestre, cómo se están dando estas cosas, y quería explicarles algo importante. Los polígonos de vivienda campestre. Aún los polígonos de vivienda campestre los encontramos saliendo a San Jorge, el costado izquierdo. Encontramos vivienda campestre en lo que era Fincana, hoy Entre Lomas. Ese es un polígono también de vivienda campestre. Y nos quedaríamos como en ese punto. De aquí lo que nos interesa. Y en el POT, lo que se amplía de vivienda campestre, que es una parte al frente de Pizarro, que viene siendo lo que les manifestaba, en su momento lo que planteara vivienda campestre con autoprestación de servicios, una franja, y básicamente a esto serían como los polígonos que se le apunta la vivienda campestre acá. Claro, en su momento nos dirán en la cara, mire, van a cambiar las densidades y ya no van a viviendas por hectárea, 6, 4, lo que ellos nos digan realmente es lo que tendría que acoger estos suelos, ¿no? Y lo que les manifiesto, pues estamos en una ustedes, pero pues tienen que quitar este polígono o tienen que poner este. Entonces, eso es algo importante que se debe mencionar. ¿Qué conclusión tenemos de este punto? Dentro de la CAR, pues claramente estaremos atentos en su momento cuando tengamos estos umbrales, venir, exponérselos con el mayor de los gustos, y pues no olvidemos que en la presentación de la CAR también va a haber un tema de cabildo abierto, también va a haber un tema de citaciones al Consejo, donde en su momento se les explicará. Con esto no estamos diciendo que el voto tal cual, porque ustedes saben que dependemos de la Corporación Autónoma Regional. Ellos nos dicen en la concertación hasta qué punto podríamos llegar. Punto 3. En el propósito 545-2026, expedido por el Ministerio de Desarrollo Sostenible, donde se solicita informar el impacto que tiene este en el ordenamiento territorial. ¿Qué es ese decreto 0545 del 29 de 2026? No. Y es que la Sabana Ecológico Nacional, ¿desde cuándo tiene esto? Desde el artículo 61 de la ley 99 del 93, donde nos dicen que tiene una importancia en la Sabana de Bogotá, y claramente lo que están en última instancia cristalizando pues, de esas leyes, de esas normas, es darle la importancia ambiental, y el anterior de porcentajes de ocupación, este ya de la protección ambiental. Algo importante acá, el 78,6% de la sabana presenta alguna afectación en la integridad ecológica. De ahí empiezan eso, de esa necesidad de empezar a revisar estos temas ya con lupa y empezar a crear unas delimitaciones, que más adelante ya, en el caso de Zipaquirá, si bien hablamos de alrededor de 2.700 hectáreas afectadas, el término afectado es que generalmente se toma como afectación, pero en este tema afectación, no es que afectación, es el tema de protección, se ve con buenos ojos. Pero esas 2.700 hectáreas que están afectadas, o en este caso que están alinderadas, que ya están revisadas por medio del ministerio, claramente ya las tenemos revisadas en el POT. Desde el POT de 2012, las determinantes ambientales de 2012 ya están incluidas. Entonces, aquí más que hablar de afectaciones, que estamos siguiendo las normas, claramente hay algunos polígonos que crecieron, en especial partes del río Bogotá y partes del páramo. ¿Dónde se encontró esa afectación más grande? En 31 municipios, específicamente en el ámbito de aplicación de ese decreto. Y aquí algo también importante, y yo les ponía ahí, es ¿cuántos meses tiene la cartografía oficial? 24 meses. O sea, ahora salió un decreto sin la cartografía, pero estamos en los tiempos de que la CAR pues, nos dé la cartografía oficial. Hicimos un ejercicio con cartografía y con unos KMZ y unos shapes que estaban colgados en socialización en la página del ministerio antes de la expedición del decreto, y pues pensaría uno que pues salieron de forma similar. Aquí podemos nivel
no hay régimen que donde claramente hay varios municipios de Sabana Centro que están incluidos dentro de estos polígonos. No olvidemos que esto es nivelismo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que esto prevalece sobre cualquier determinante municipal o departamental. Es una determinante, como la manifestamos al inicio de la intervención, una determinante que nos toca coger, es muy importante, pero pues la vemos con buenos ojos. Y pues es un trámite de concertación que sigue abierto, pues nosotros tenemos un trámite de concertación ante la CAR que sigue abierto. ¿Qué quiero decir esto? Si nosotros ya estuviéramos en un proceso de concertación, ya estuviéramos con un acta en firme de la concertación, claramente ya no nos aplicaría. En este caso es una determinante de nivel 1 de la concertación, porque no tenemos, no aplicamos a ese régimen de transición. Aquí algo de lo que les manifestaba, un análisis preliminar. Como pueden evidenciar, este hectáreas, perdón que corrijo el dato que daba con anterioridad, 2.177 hectáreas, en algunos de ellos, Barandillas, El Tunal, Paso Ancho, Venta Larga, Sitio Andina y una que nos tipifica es el decreto 545, pero si cruzamos con lo que tenemos aquí, estamos en la vemos y eso es de acuerdo al decreto 0545. Entonces, como vemos, realmente estamos en correspondencia de lo que se venía dando. Y aquí las variaciones identificadas en el POT. Nos varían los nombres y algunos polígonos, en especial del río. La pregunta está en la actualidad tenemos actividad que tenemos identificada, que va listo en el cuadro, y cuál va a ser la reasignación que se da si subserocity andina. Aquí algo importante. Nosotros tenemos unas capacidades agrológicas que nos mencionan LIGAC en el 2016, capacidades agrológicas que claramente nos habla de cuál es el potencial del suelo para ser explotado agropecuariamente. Básicamente es eso. Porque en este caso, sí se nos estaría cruzando esa actividad agropecuaria intensiva y semi-intensiva con y subserocitia andina. Entonces, y el cruce de esa información, claramente no vamos a tener como la certeza de hasta qué punto nos queda en este caso. Porque si bien nos dicen la parte inicial y nos dicen las consideraciones que van a tener en cuenta clases agrológicas, PONCA, sentencia del río Bogotá, determinantes nacionales y internacionales, pues en este caso las clases agrológicas se cruzarían con en alrededor de 530 hectáreas se nos cruzarían, que a hoy se pueden y pasarían con una protección importante. Una identificada de 47 hectáreas y tiene una reasignación preliminar. Algo aquí importante, aquí ya empezamos a ver cómo se nos está cruzando con situaciones jurídicas consolidadas y claramente hay licencias de construcción y construcción vigentes que estarían entrando a ser afectadas, pero pues obviamente ya tienen un piso jurídico importante y pues nos tocaría tener en cuenta esa delimitación para la aplicación de nuevas licencias en suelos de vivienda campestre. Y tenemos una área realmente y mutaría hacia el andino. Entonces, como nos damos cuenta, tenemos identificadas las áreas, la afectación con respecto al plan de ordenamiento territorial actual no es mayor, y pues solo nos queda pendiente el tema de definición de esas clases agrológicas que sí generan una preocupación porque entraríamos en contradicción, inclusive con las mismas APA que mencionaba el concejal Gualteros en un inicio, porque claramente la APA nos va a decir una cosa y está cruzando la limitación del decreto 0545. Aquí pues, y los sitios sagrados muiscas, porque ellos hablan de sitios sagrados muiscas que
Se deben dar un reconocimiento, pues hoy no se tienen identificados en plan de ordenamiento territorial ni en los documentos técnicos de soporte, ni de diagnóstico ni de formulación, pero pues se sigue a espera de revisión a ver qué se pudiese encontrar al respecto. En cuanto a son compatibles, siguen estando vigentes los que ya están. Y bueno, la vivienda suburbana y campestre es lo que ya hemos mencionado con anterioridad. Aquí pasa que si bien se han la de licencia de construcción, se solicita participación financiera con todas las iniciativas. Si ven, pasaba un cuadro, aquí pasamos esta gráfica, una gráfica pues importante porque cuando se inició a hablar de pausa responsable, esto conlleva un tipo de acciones articuladas, porque claramente algo que se debe explicar acá es lo siguiente. La pausa del alcalde Fabián Rojas tenía que ver con la expedición de licencias de construcción ligados al tema de servicios públicos. Entonces, lo primero que tenemos que revisar acá es, claramente se ha bajado en el número de expedición de estos certificados de empresas públicas de Zipaquirá o de estas solicitudes de servicios públicos, y claramente eso nos impacta en el licenciamiento, porque claramente al no tener la disponibilidad, la viabilidad de servicios públicos, nos va a bajar. Entonces, ¿qué aquí en el que nos lleva? Nos va a llevar a que claramente vamos a tener unas bajas de dineros que en última instancia son dineros que entran como recursos de libre inversión. Que eso, claro, hacemos una que nos conviene por temas ambientales, conservación del agua, temas realmente que nos preocupan a todos y que ustedes lo saben, lo tenemos claro de las mesas de nuestro recorrido de creación del plan de desarrollo. Pues nos damos cuenta que toda la ciudadanía hablaba de la pausa responsable, no pausa responsable, sino venga, no queremos más licencias. Y hemos hecho la pausa. Aquí lo tenemos. Mire cuántos 2025 y 2026 en impuesto de alineación. Y claro, ustedes de pronto me en 2016 también solo se quedó 4.159. Pero yo invitaría a traer presente esos 4.159 millones de 2016, indexarlos, tener en cuenta inflación, IPC y todo, y traerlo a lo presente. Yo les pongo entre los 14 y los 15.000 millones de pesos al año, del año 2016. Entonces, claramente sí hemos tenido un bajonazo fuerte, lo que nos ha conllevado una serie de aspectos en temas de formulación ya de presupuesto, de revisar cómo se va a invertir, por lo que les digo, eso es un presupuesto que entra como libre inversión. Y aquí en este caso, pues claramente como hemos bajado, imaginen nada más de 2023 a 2024 cuánto bajamos, de 16.700 a 7.113 millones de pesos. Claramente aquí algo importante, y no es un dato menor, no olvidemos que cuando ha venido aquí, el gerente ha manifestado cuántas disponibilidades se han dado, y realmente han sido pocas las disponibilidades. Eso también tiene que ver con disponibilidades que vienen de tiempo, con licencias de urbanismo que vienen de tiempo atrás, y a hoy solo entra a liquidarse la obra nulo. Pues esto también es algo importante. Hablar de la pausa de licenciamiento conlleva, listo, la no entrega de disponibilidad de recursos, pero también conlleva el revisar, debemos tener la responsabilidad de revisar con tranquilidad desde hace cuánto se vienen dando esas disponibilidades y esos urbanismos. Porque claramente, cuando usted encuentra que ya se dio una disponibilidad, que ya hay un urbanismo aprobado hace X número de años, nos llega la hora, ya casi que lo que nos queda hacer es revisar las NTC para revisar que nos cumplan las normas generales y las normas específicas ya a los interiores y entrar a liquidar. Pero ya no, obviamente vienen con unos hechos generados con anterioridad y con unos hechos jurídicos que claramente le dan un pie a la expedición de la licencia. Y esto es algo que nos manifestaba, pues claramente esto disminuyó esos recursos de libre inversión y pues sería importante traer estos valores a lo presente para saber realmente cómo se ha hecho esa pausa responsable. Muchas gracias, concejales, concejalas y mesa directiva. Muchísimas gracias a usted, arquitecto, por las respuestas a este control político. Se abre el debate para los concejales voceros. Se cierra para los concejales voceros. Tiene usted la palabra, concejal citante, 8:34 de la mañana. Honorable concejal Pablo Alberto Gualteros Pulido, del Partido Liberal. Partido Liberal, sí, señor. Nuevamente un cordial saludo a quienes hacen presencia
en el recinto. Finalmente, respetando, por supuesto, la labor de cada uno de ustedes cuando realizan sus controles políticos, pues han podido observar que los controles que he hecho en este periodo, junio, julio, han sido sobre agendas específicas. Y hoy, una vez más, a través de estas 4 preguntas, quise que este control también fuera puntual y como lo dije en mi intervención, claro, 4 preguntas, pero aquí se desprenden muchos temas, como diría un exalcalde de Zipaquirá, de hondo calado, porque realmente es así. Primero, si bien hablamos de la resolución 095 del 2019, arquitecto, a través del Ministerio de Vivienda, que entre otras cosas, busca que se implemente en Zipaquirá, María Fernanda. Yo hoy me enteré que no es una, sino que son 2. La disposición legal no es de una, sino que son 2. Y nos ha dicho el arquitecto, que es quien desde su formación académica y su experiencia puede afirmar eso, hablamos que de una empresa privada con funciones públicas. Y a renglón seguido nos dice, en términos digeribles, que una curaduría es una notaría para licencias de construcción. Entonces ahí me surgen inquietudes porque estamos hablando, obviamente, de lenguajes que muy seguramente no son tan propios, arquitecto, para esta corporación y muchísimo menos para el grueso de los ciudadanos, de cara a que en el momento en que esto se surta, las realidades serán otras. Y usted lo ha dicho. Si bien es la función pública y la superintendencia de notariado quienes adelantan el concurso de méritos, así como se adelanta al interior de esta corporación un concurso de méritos para que posterior a todo lo legal y metodológico que se tiene establecido aquí se elija un secretario, en la vigencia del año 2027 se adelante un concurso para la elección de un personero o personera de la vigencia del 2018 para el siguiente cuatrenio. Hoy hablamos de un concurso de méritos que lo definen estas 2 entidades para decirle a la ciudad, aquí se van a elegir 2 personas que pueden ser un arquitecto, un ingeniero, un abogado, que demuestren y cumplan, acrediten su conocimiento y su experiencia y se ganen un concurso. Y me queda la inquietud, una lista de elegibles. Y una lista de elegibles que muy seguramente, porque en el encabezado, dentro de lo que son las respuestas, le corresponderá a la administración definir en esa lista quién será el curador. O eso es lo que entendí o no entendí bien, apreciado arquitecto. Claro, ya sabemos que es por 5 años. Pero cuando estamos hablando de una empresa privada, como usted lo dice, es pertinente señalar de cara a todos esos desarrollos, a todo lo que está previsto y los costos que originan procesos como construcción, urbanización o parcelación, pues que eso tiene unos costos, como se conoce, unas tarifas establecidas a través del Estatuto de Rentas de la ciudad, que están esas. Dice usted, pues a la ciudad si le vienen ingresando 10 pesos, obviamente con todos los crecimientos, atendiendo todas las variables macroeconómicas cuando se hacen los ajustes a lo que son los ingresos de las diferentes rentas de las cuales se surte la administración, pues no serán los mismos 10, pero dice usted, le ingresará lo mismo. Y eso me lleva a una pregunta, arquitecto. Como estamos hablando de un privado con funciones públicas, se entiende que el privado no va a venir a hacer un trabajo a gratuidad. Por supuesto que él debe tener un margen de ganancias. Y uno dice, para algunos sectores, y muy seguramente para algunos oídos, con todos los desmanes, hablando obviamente de la presunción que hace largos años, yo llevo un par de días en esta corporación y de planeación desde lo ancho y lo angosto se escuchan demasiadas cosas. Entonces algunos sienten que con la presencia de la curaduría en la ciudad, pues muy seguramente llega el momento de poder subsanar o cortar de tajo o frenar esas cosas que se escuchan sin entrar aquí en detalle, arquitecto.
concejales, al hablar de un privado, esto muy seguramente va a resultar mucho más oneroso para el que hace el trámite a la hora de hablar de una construcción, de una urbanización, de una parcelación, en fin, porque el privado no vendría a prestar su servicio ad honorem. Así como la notaría, y lo dice que está oficialmente, pues cuando usted va a la notaría a hacer un trámite notarial, pues el notario no dice, hola, tan querido, muy formal, coja la fila allá y no pague nada, no, eso genera unos costos. Y por eso ellos mismos, claro, yo entiendo esa necesidad desde el punto de vista, y en mi primera introducción lo decía, de poder liberar arquitecto, realmente todo un equipo que se detenga a planear el futuro de esta ciudad. Y por ello me tomé el trabajo de que se dieran las claridades especialmente de cara a lo que es ese futuro que nosotros debemos estar mirando, de cara a la resolución 17, que usted lo ha dicho, tiene un impacto regional y otra nacional en materia ambiental, como es el decreto 045 del Ministerio del Medio Ambiente, pero que nos impacta. Algunos dirían, estamos expectantes, yo no lo estoy, yo miro eso con muchísima más tranquilidad, además que eso exige suprema rigurosidad y responsabilidad a la hora de pensar frente a un documento que en su momento sea expedido por la CAR en la concertación de la parte medioambiental para que llegue a esta corporación y se discuta lo que muchas veces en esta corporación, concejal John se ha venido diciendo frente a lo que debe ser un POT. Ya sabemos que el acuerdo 13, concejal Emerson, usted que estaba en esta corporación, los ajustes que se hicieron en un momento determinado a través del acuerdo 13 del año 2012 al POT y qué es lo que está vigente para hoy. Que, insisto, se escuchan demasiadas cosas. Pero para cerrar el capítulo del tema de curaduría, pues estaremos muy expectantes, arquitecto, porque estamos hablando de un concurso y por supuesto de una lista de elegibles y entender que muchos en su buena fe, en su sano interés desde la misma ciudad, pues estarán en condiciones de postularse allá y participar de ese concurso. Que ojalá se dé con toda la rigurosidad y la transparencia que debe de darse el concurso de méritos para que al final en una lista de elegibles no se generen esas suspicacias y bajos comentarios sobre algún favorecimiento donde el alcalde muy seguramente, no sé con quién más, dirá de la lista que me llega del concurso por parte de la función pública, en fin, es fulano o es fulano. No fulano el concejal, sino otro fulano. Por supuesto. ¿Ve? Algo así, como para tener mayor claridad. En la siguiente pregunta sobre lo que son las determinantes ambientales del acuerdo 17, frente a esa mayor exigencia, ese freno, esa inquietud de cara a lo que es la propuesta del nuevo POT radicado. Usted lo ha dicho, nosotros hemos sido respetuosos del documento que radicó la administración anterior, está suspendido el contrato, hoy tenemos unas observaciones que nos llevan a pensar en dos visiones de ciudad, ahí nos define, entre otras cosas, unos límites que de las 8 viviendas por hectárea, que es un máximo aplicable en suelo rural suburbano destinado a vivienda, que 2 viviendas por hectárea para la densidad máxima para la vivienda campestre. Creo que esto tiene relación, tanto la pregunta 2 y la misma 3, de cara a eso que en su momento muchos pudiésemos estar pensando, no solo en esta corporación arquitecto, sino el grueso de los ciudadanos, y nuevamente de cara a la visión de ciudad. Porque si nosotros miramos hoy, especialmente concejalas y concejales con total responsabilidad y tranquilidad, lo digo ya, de cara a lo que fue el proceso de actualización de la vigencia del año 2024, concejala Carolina Balbuena, que no estabas aquí, ya con un proceso de caracterización predial que tributa en la vigencia del 2025 con esa actualización y ya hoy sigue tributando en el 2026 con esa actualización que se hace, pues es pertinente señalar dos cosas.
La una, arquitecto, que los 78.239 predios que tiene la ciudad, concejal Emerson, que usted tampoco estaba, de los cuales 11.899 hacen parte de la ruralidad y 66.340 hacen parte del urbano, para un total de 78.239 predios, que es la caracterización que hoy está caracterizada en Secretaría de Hacienda, pero especialmente en Catastro. Entonces, cuando uno va y desglosa, concejala Carolina, y mira y dice, como algunos, con todo respeto, han llegado a especular, a estigmatizar y a desviar una discusión, porque no se toman muy seguramente el trabajo de detenerse a indagar, a documentarse, a dirigirse a los que conocen del tema, no a este concejal, y poder hablar quizá en otros términos. Por cada 100 predios urbanos y rurales, de los 78.239 predios, el 85%, que equivale a 66.656 predios, tienen rangos de avalúo, Jaime, por debajo de los 192 millones de pesos en su momento. El 85, concejal Emerson. Entre los 192 millones de pesos, que es el siguiente rango, y los 355 millones de pesos, son el 10% de los predios, que equivalen a 7.463 predios. Viene el siguiente, que son los 355 millones de pesos a los 498 millones, y solamente hacen parte el 2% de los predios, y que equivalen a 1.557 predios. Y viene el último rango, que son los predios superiores a los 498 millones de pesos y que equivalen al 3% y que están tasados en 2.563 predios. Esa es la realidad que tiene la ciudad hoy. Entonces, cuando uno cruza información con base en unos límites que tiene establecidos la CARA a través del Acuerdo 17, frente a lo que le puede ser permitido, arquitecto, de cara a lo que le falta por desarrollar la ciudad a través de los diferentes predios urbanos, planes parciales que muy seguramente faltan, arquitecto, es ahí donde nosotros, concejalas y concejales, debemos estar muy atentos, porque yo lo digo con total responsabilidad, sin ser experto en la materia, yo también me equivoco. Pero si uno mira, concejal Emerson, un futuro inmediato y quizá un poco más allá, aún con todas estas restricciones, esto nos debe llevar, concejala Luz Ángela, a pensar que lo que está pendiente, y quiero que nos responda ahí también, arquitecto, que yo entendería que, entre otras cosas, el Acuerdo 13 del año 2012 le otorga la entrega a quienes no han desarrollado unos derechos. Si estoy equivocado, por favor, me corrige, a la hora de poder desarrollar esos planes parciales que están pendientes, y qué es lo que se tiene previsto, porque una cosa es tomar decisiones responsables frente a lo que son unas pausas responsables alrededor del desarrollo o la aprobación de grandes proyectos, y otra cosa es al derecho constitucional que le asiste a un ciudadano común y corriente para hacer un ajuste pequeño a desarrollar su vivienda, no a desarrollar torres de apartamentos y más, y entre otras cosas, en defensa del agua, porque eso creo que es una preocupación sin excepción de todos y de cada uno de nosotros. Y eso porque llama la atención, porque aquí este concejal, cuando habla de cifras, María Fernanda, y que hemos citado a la empresa de acueducto, especialmente a hablar de cara a lo que es la base, cómo está caracterizada la base de usuarios de la empresa de acueducto, quiénes están ahí en materia de acueducto, en materia de alcantarillado, en materia de aseo. Eso preocupa, y preocupa bastante, concejala Carolina, concejala Emerson y demás concejales, concejala Daniela, porque entre otras cosas, hay cada vez lo que le está llegando a través de las solicitudes a la empresa, sí o sí, acorde a su estrato socioeconómico, llegan a pedir subsidio, no aportar, a pedir subsidio en materia de acueducto, en materia de alcantarillado, en materia de aseo. Estratos 1, 2, 3, estrato 4 neutro, los estratos quintos son escasos, los sextos ni se digan, porque aquí lo dijo el arquitecto. Quizá nos preocupamos, aquí no busco responsabilizar a nadie en especial en este momento, lo hago a manera de reflexión,
a solucionar esos déficits, esos vacíos de vivienda, especialmente en materia de BIS, a nuestros vecinos. Y quizá aportamos la cuota mayoritariamente, pero ¿qué nos está quedando eso? Si algunos creerían que con esta actualización catastral hoy le están retornando de vuelta a la ciudad los grandes recursos, pongo la cara de manera responsable, sin arrogancia, sin sobrados, y hacemos un comparativo inclusive por el mismo concepto, que ya lo he hecho aquí con municipios como lo ha hecho Chía, especialmente con metodologías muy parejas, y cuál es el ingreso, se lo puedo decir, vigencia 2025, 125.000 millones de pesos para Chía, 44.000 millones de pesos para Zipaquirá. Entonces, cuando uno mira todo esto, dice, ¿y cuál es el futuro que nos espera? No a este concejal, a los futuros alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas, en una ciudad que crece y crece y crece, pero que a la hora de mirar uno frente a lo que se ha desarrollado y a lo que está pendiente, ¿qué es lo que le va a retornar a la ciudad para así mismo poderle entregar las soluciones que están pendientes? ¿Qué es lo que habla el arquitecto ahí? Claro, si bien el arquitecto nos dice ahí, frente a algunas decisiones que tienen que ver con vivienda de baja densidad, arquitecto, no nos podríamos llamar a engaños que eso porcentualmente es una minoría. Claro, usted habló de una franja aquí subiendo la parte de San Jorge al lado izquierdo. Otros hablan de las acacias y algunos proyectos allá como entre Lomas, pero de ahí para allá. Vaya y coja esos proyectos que siempre serán bienvenidos porque de una u otra manera, en el conocimiento que nosotros tenemos, requerimos de esos proyectos y de ese tipo de habitante, María Fernanda, que no solamente nos genere una dinámica económica diferente y no exclusivamente a través de lo que es la parte tributaria, sino también como dinamizadores y generadores de crecimiento y desarrollo, generadores de empleo y demás, porque con lo que hay hoy es muy difícil. Es muy difícil. No para este concejal, para el futuro de esta ciudad y para quienes tengan asiento en estas corporaciones y estén aquí abajo en la otra esquina, en el segundo piso. Entonces yo me pregunto, tema de lo de la zapa inclusive, concejala Daniela, yo aquí soy amigo de eso, porque a la hora de hablar de la seguridad alimentaria, creo que esa debe ser una preocupación que de una u otra manera todo nos atañe. Vi inclusive con asombro que una parlamentaria que por hace años militó en el Partido Liberal, hoy en Salvación Nacional, Sara Castellanos, con otros parlamentarios, ya inclusive está pidiendo que se derogue esa resolución para darle el bote a eso. Y a donde se pronuncian unos y otros de esos temas. Y es hablar de seguridad alimentaria. Y ya lo hicieron, y muy seguramente, a diferencia de decisiones que viene el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, en sus revisiones le pueden dar el bote y reversarlas, pues aquí estamos de cara a eso, y de cara a lo que puede suceder también con una resolución o con un decreto del Ministerio del Medio Ambiente en la materia. Porque los crecimientos y los desarrollos, indiscutiblemente de cara a lo que define la Ley 388 del 97, que nos habla del desarrollo territorial, que define, ya lo conocemos, los mecanismos para que los municipios ordenen sus territorios, definan sus usos del suelo y, por supuesto, protejan el medio ambiente. La pregunta, ¿eso es flor de un día? A más de 20 días de concluir un gobierno, llega otro y de tajo eso se borra a llamado de un par de parlamentarios. Yo creo que a eso hay que ponerle atención, porque una cosa es el crecimiento de la ciudad, lo que falta, los ajustes a los planes parciales que están, y otra cosa es detenernos a pensar sobre lo que debe de ser el futuro de esta ciudad. Muchas gracias, presidente. Con todo gusto, el concejal Alberto Gualtero, sea el registro para los concejales no voceros. Se cierra para no voceros. Tiene usted la palabra, concejal Damián Rincón, 8:53 de la mañana. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, el día de hoy resaltar el control político que se viene haciendo a la Secretaría de Planeación. Es importante contarle a la ciudadanía zipaquireña. Un saludo especial al edil que nos acompaña en las barras, el edil Romero. Resaltar el trabajo que se viene haciendo desde la Secretaría de Planeación, porque es importante contarle a los ciudadanos zipaquireños que crear la curaduría en el municipio de Zipaquirá es algo que quedó enmarcado en nuestro plan de desarrollo, el cual la bancada del Partido de la U por unanimidad le dio un voto positivo a este plan de desarrollo.
Entonces, arquitecto, tenemos una deuda de años anteriores con el municipio, con la ciudadanía. Dar este paso va a ser importante para desglosar todo el trabajo que se viene haciendo dentro de las dos, dentro de urbanismo y dentro de la Secretaría Técnica, que nos facilita unos temas importantes en el tema de licencias y en el tema de empezar a reorganizar este municipio que pues eh, ha tenido unos vacíos importantes en los últimos años, que es la actualización de nuestro plan de ordenamiento territorial. Concejal Alberto, no tenemos ya más agenda para para estas sesiones ordinarias, pero muy seguramente en el mes de octubre y noviembre, desde las diferentes bancadas que se quieran aliar para generar una invitación y una invitación a usted, arquitecto, para que nos acompañen en este recinto de la democracia y preguntarle el paso a paso y qué ha ocurrido con el plan de ordenamiento territorial ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Es algo que hoy los empresarios, los ciudadanos y las personas que quieren invertir en el municipio de Zipaquirá están a la espera de este plan de ordenamiento territorial y cuáles son los polígonos que se incluyeron, en qué estado está, cuáles son las recomendaciones que hoy hace la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca para este importante proyecto. Usted nos mencionaba lo de la curaduría urbana, que es la resolución 0098 del 16 de diciembre del 2026. Esta curaduría, pues, si bien es cierto, es una adopción del gobierno nacional y hoy varios municipios de la Sabana tienen implementadas esas curadurías, como el municipio de Cajicá, como Chía, y que desglosan y liberan el trabajo operativo que hoy mantienen las secretarías de planeación. Y es importante que en este ejercicio le contemos a la ciudadanía, secretario, por eso le hago una solicitud desde la presidencia y desde mi curul, en que toda la socialización se le da a la ciudadanía, en donde pues sea un material pedagógico, se le cuente la transición que tiene de hoy crear una curaduría en el municipio de Zipaquirá. Era eso, resaltar su trabajo, resaltar que el control político pues fue enmarcado al reglamento interno del Consejo, cumplió con todos los términos y desde acá pues tiene unos aliados para sacar esa curaduría adelante que quedó establecida en nuestro plan de desarrollo. Presidente, muchas gracias por el uso de la palabra. Con gusto, concejal, retome la presidencia. Cerradas las intervenciones de los concejales voceros y no voceros. Arquitecto, le doy el uso de la palabra para que responda a las preguntas que han hecho los honorables concejales. 8:57 de la mañana. Bueno, que quisiera, bueno, iniciemos por un tema que tocó el concejal Walter, es un tema importante, y es de aclarar, no es que el señor alcalde elija entre una lista. Hay unas etapas dentro de el proceso de las curadurías urbanas. Está una primera etapa que cuenta la experiencia, cuando se presenta un equipo, validan esa experiencia y entra al concurso. Hay una segunda etapa, exámenes de conocimientos técnicos, que eso de una refrendar esa experiencia que tiene el equipo. Y la última parte, sí es la parte de una entrevista, que si bien el señor alcalde haría parte de ese grupo de la entrevista, que eso no lo dice en la norma, no quiere decir que él tenga la votación para elegir. Claramente, eso es como todo concurso de función pública, tiene unos porcentajes hasta llegar al punto final de una lista de elegibles y con base a eso se eligen los dos curadores, dado que las personas que queden acepten, ¿no? Porque no olvidemos algo importante, y es que una cosa es que su merced gane y otra cosa es que pues acepte el cargo como tal. Aquí lo importante y las personas que de pronto se presentan a este tema de curadurías urbanas es el tema del factor municipal, porque el factor municipal en municipios vecinos pues es mucho más alto, casi el doble inclusive con respecto al del municipio de Zipaquirá. Escúcheme, secretario, primera interpelación, concejala Luz Ángela González Salamanca, 8:59 de la mañana. Gracias, presidente. Un cordial saludo a usted, a la mesa directiva, a los compañeros y compañeras concejales del municipio, al arquitecto Andrés, al director. Un cordial saludo a toda la comunidad que nos sigue por las redes sociales, a las personas que nos acompañan aquí en las barras. Un cordial saludo. Efectivamente, arquitecto, y como lo decía el concejal Alberto Gualteros, estoy completamente de acuerdo con usted. Usted ya nos
especificó y nos verificó que los cargos a la alcaldía no le van a bajar. O sea, ustedes ya tienen unas tablas y eso está reglamentado y ya se sabe cuánto se paga por metros, eso no va a bajar. Pero efectivamente, concejal Alberto, va a haber un cargo para la ciudadanía, para el persona, porque nadie va a venir a trabajar gratis. Es como cuando usted va a la notaría a hacer una escritura, usted paga unos gastos notariales, que es el funcionamiento de la notaría. Lo mismo va a pasar con las curadurías, eso es lógico. ¿Que va a tener un impacto para la comunidad? Sí, efectivamente, porque va a subir. O sea, porque va a haber un administrador, yo le diría como un tercero, un intermediario entre la administración municipal y los usuarios. Eso por ese lado. Mi pregunta va relacionada a lo que está hablando arquitecto del concurso. Efectivamente, un concurso de méritos se tiene que hacer por medio de una universidad y entra una lista de elegibles. Mi pregunta va relacionada, ¿quién lo paga? Porque cuando usted hace un concurso o cuando usted pasa, digamos, a las personas, la universidad también cobra, o la institución que va a hacer el concurso. ¿A cargo de quién va a estar ese presupuesto? ¿La alcaldía tiene que colocar un presupuesto para hacer ese concurso? Esa pregunta sí me aqueja y digamos que es importante que la comunidad zipaquireña sepa, porque si vamos a hacer un concurso o la entidad va a hacer un concurso, a cargo de quién presupuestalmente recae ese concurso, que eso también es importante, arquitecto. Y sería bueno que pues nos explicara porque dentro de la presentación no vi el tema presupuestal para hacer ese concurso de los curadores que se van a elegir, porque pues la ley dice que son dos, entonces serían dos curadurías y si están proyectadas las dos al tiempo o primero una y después la otra. Esas son mis preguntas. Muchas gracias, señor presidente, por otorgarme el uso de la palabra. Con todo gusto, honorable concejal Luz Ángela González Salamanca, tiene el uso de la palabra nuevamente, secretario. Concejal, el punto que seguía el concejal Walter era el tema de costos de licenciamiento. Claramente hay unas liquidaciones que se dan a hoy y claramente va a subir el valor de liquidación. Pero no olvidemos algo importante, que también lo mencionaba. La misma Procuraduría, creo que fue en 2025, después de mitad de año, cuando ya habíamos iniciado proceso, ellos mismos nos dijeron, venga, ¿cómo va este proceso? Porque es de obligatorio cumplimiento, ¿no? Pero claramente sí va a subir los costos de licenciamiento. Entonces les voy a poner un ejemplo. Una licencia que vale 10 pesos, con seguridad puede llegar a valer 12 o 12,5 pesos, ¿sí me entienden? Va a subir el costo de licenciamiento, por lo que les decía, pues una empresa privada con una función pública, pues que tienen exactamente. Eso por otro lado, en cuanto a los términos del concurso, ¿quién lo paga? Es un concurso que está a nivel nacional. Eso está entre supernotariado y función pública. Nosotros no tenemos ahí mayor injerencia. De hecho, en este momento, si no estoy mal, son 47 curadurías que tienen abierto el concurso a nivel nacional y ahí fue donde incluyeron a Zipaquirá en la venta del 26 de junio de 2026, como lo he explicado con anterioridad. Y estaba el oficial Damián con respecto a la socialización, claramente en su momento cuando ya pues estemos en el proceso, es un proceso que no es corto, es un proceso que dependemos pues de otras entidades, pero cuando ya estemos acercándonos a la parte final del proceso entrará en una fase de socialización, entrará en una fase, no quiere decir con esto que nosotros llegó el tajo, se corta absolutamente porque claramente tiene que haber unos temas de empalme, que quedó radicado en la administración, que va a quedar radicado en la curaduría, para seguir adelante con los temas. Escúcheme, secretario, tiene el uso de la palabra. Primera interpelación, concejal Damián Rincón, 9:03 de la mañana. Muchísimas gracias, presidente. Sí, mire que es importante, honorables concejales ciudadanos que nos ven a través de las redes sociales, porque es importante contarle a la ciudadanía el paso a paso, cuál es la transición que se viene haciendo. Usted mencionaba y le contestaba a la concejala Luz Ángela algo importante y que es el dolor de hoy los ciudadanos, y es, me va a aumentar, siguen el mismo, pero hay una transición. Entonces es importante contarle a nuestros constructores del municipio, a la ciudadanía que hoy quiere hacer legalmente y construir su casa y todo el tema y toda la cosa y todos los parámetros que hoy exige planeación para otorgar una licencia de construcción. Entonces es importante contarle toda esa transición. Muchas gracias, secretario. Sí, claro, pues en su momento lo que les manifestaba es un proceso que puede tardar perfectamente un año. Y pues en su momento se revisará el tema de cómo va a haber esa transición primero y segundo, sí, claro, claramente va a subir los costos de licenciamiento. Del impuesto de alineación va a subir los costos.
Pues, y eso que lo que les estoy, el ejemplo que les estoy poniendo es con un factor municipal relativamente bajo, que es como el que tiene Zipaquirá. El factor municipal de otras ciudades como Chiva, Cajica es mucho más alto al de acá. Pero sus expensas pues son importantes en estos municipios. Pues con esto daría respuesta, presidente y honorables concejales, a mi cuestionario de control político y a las dudas o preguntas que hubo al respecto. Muchísimas gracias. ¿Interpelación o sí? Tiene una sola palabra. Alberto Gualteros, primera interpelación. Y el presidente. Fue muy puntual, porque pues había una que toqué con relación a arquitecto, pues obviamente a la hora de construir el presupuesto, pues usted tiene un rol supremamente importante, planeación y hacienda. La pregunta 4. Yo entendería que en su momento, porque hablamos de una contracción del 57% del ingreso, pasamos de recaudos de 18.000 y el más reciente al 2023 de 16.000 a un estimado de 9.000, donde hoy recaudamos el 50 a julio, creo que es a julio 17, dice el informe, que está en 4.500. Claro, obvio, en otras discusiones, atendiendo disposiciones de la ley 819, ley de responsabilidad y transparencia fiscal, cuando se habla de las fuentes sustitutivas y demás, que aquí no encaja, pero que uno dice, bueno, y usted en esa decisión, que en eso hay que hacer claridad, ya no recaudamos ni 18 ni 16. Y no va a suceder aquí nada extraordinario para volverlo a hacer, porque eso sería como quebrantar el sentir de nuestro alcalde, de la administración, y creo al llamado de muchos de nosotros aquí de esta corporación. Pero en la otra cara de la moneda, esto tiene unas realidades, es que un impuesto importante y que está enmarcado dentro de lo que son los ingresos corrientes de libre destinación se cae, y se cae inclusive en más del 50%. Y la pregunta del millón, ¿y con qué se reemplaza? Si al final de cuentas la norma me dice que es de libre, y de libre le sumo ICA y le sumo predial y los meto en una bolsa y hoy ya no tengo ese recurso, entonces ¿con qué entro a financiar la inversión, el funcionamiento, la deuda, y ya inclusive tengo, producto de una decisión en años recientes, más de 8.000, 9.000 millones de pesos menos, arquitecto? Por eso es el llamado, ya para cerrar mi intervención, presidente, y se lo agradezco, de cara a esos lineamientos que traza el acuerdo 17 de la CAR, más la decisión del decreto 0545 frente a lo que falta por desarrollar y de cara a los derechos, que también lo pregunté, arquitecto, que les otorgaría, en mi entender, el acuerdo 13 del 2012 con base en los ajustes que en su momento se hicieron al POT, y si finalmente inclusive, yo no sé, Mafe, que también ha estado al frente en esa tarea, se hicieron los ajustes al marco fiscal de mediano plazo en eso, que yo creo que ya deben de estar empezando en la construcción del marco fiscal 2027-2036, 7, esos son 10 años, para así mismo tener claridad en esta información y poderla cruzar con Hacienda. Gracias, presidente. Concejal, nuevamente le doy la palabra, 908 al arquitecto. Aquí, bueno, sí, una pregunta importante que hacía el concejal Gualtero, sí es, bueno, ese hueco, por así decirlo, que está dando financieramente, ¿con qué se está llenando? Claramente con impuesto predial, fruto del impacto de la actualización catastral. Aquí la importancia de la responsabilidad de toma de decisiones. Excúseme, arquitecto, segunda y última interpelación, concejal Alberto Gualteros, 908 de la mañana. Agotamos todas las herramientas que nos da el reglamento. Claro, arquitecto dice, con predial, eso me lleva nuevamente a revisar información de cara al número de predios que teníamos urbanos y rurales, de cara a la caracterización con corte el 31 de diciembre del año 2024, que comienza a tributar en cabeza 78.239, mirar esos históricos que venían, porque en la información que yo tengo, arquitecto, yo aquí no busco defender a nadie en especial, yo llamo a reflexiones, a validar eso, porque lo que veníamos recaudando al 2024 frente a lo del 2025 con actualización, y yo he escuchado cifras, María Fernanda, que bordean los 12, 13.000.
12.000 inclusive, ya actualizados. Y por eso inclusive hablo constantemente de cómo está esa caracterización predial y acorde a los rangos de avalúo catastral porcentualmente, qué es lo que aportan. Y respeto total por cada uno y por sus posturas. Pero yo no sé si el 100% de los 78.239, de los cuales 66.656 que equivalen o representan el 85% de vuelta, le retornan el baloto, los grandes recursos vía predial, inclusive para suplir ese hueco, como usted lo acaba de decir, fruto de esa decisión de regular y de controlar y que está hoy en este informe representado en el orden de 9.000 millones. Gracias, presidente. Continúe, secretario. Entonces, sí, como se llena efectivamente ese hueco con el impuesto predial. No olvidemos que el impuesto predial también es un ingreso desde libre destinación. Entonces, esto es algo importante, son fuentes que que nos van a ayudar de una u otra a sacar adelante nuestro plan de desarrollo. Que algo importante y es la responsabilidad que se tuvo en cabeza de nuestro alcalde Fabián Rojas de decir, claro, hago una pausa responsable, pero no desfinanciado al municipio. Voy con la actualización catastral que de una u otra forma va a ayudar a sopesar esas bajas de entrada de capital que llegaba a las arcas de la entidad. Y efectivamente en el primer año de la actualización sí fue cercano a los 12 millones, aunque pues bueno, ya son temas que se tocarán más adelante con Secretaría de Hacienda. Mil gracias, concejales, concejalas, mesa directiva. Con todo gusto, secretario. Señor secretario, continuar con el siguiente punto del orden del día. Gracias, presidente. Quinto, lectura y aprobación de proposiciones y asuntos varios. Señor secretario, proposiciones o asuntos varios radicados ante la secretaría. No se tienen proposiciones o asuntos varios radicados por escrito, señor presidente. Muchísimas gracias. Por favor, continuar con el siguiente punto del orden del día. Sexto, lectura de comunicaciones. Tenemos comunicaciones, secretarios radicados ante la secretaría. No se tienen comunicaciones radicadas por escrito, señor presidente. Muchísimas gracias. Por favor, continuar con el siguiente punto. Gracias, presidente. Séptimo, llamado a lista para verificar y dejar constancia de la asistencia. Muchísimas gracias, señor secretario. Se tiene lista constancia de la asistencia siendo las 9:12 de la mañana. Gracias, presidente. Como usted bien indica, siendo las 9:12 de la mañana, me permito abrir el registro para realizar el respectivo llamado a lista y dejar constancia de la asistencia. Alvarado Tinjacá, Pedro Pablo. Pedro Pablo Alvarado Tinjacá, Partido Conservador presente. Bastidas Corredor Alba Daniela. Presente Daniela Bastidas, Pacto Histórico. Calderón Pinzón Camilo Andrés. Presente Camilo Calderón Pinzón, Pacto Histórico. Cañón Parra Rigoberto. Presente. Fulano Sánchez John Alexander. Presente John Fulano, Partido Alianza Verde. González Salamanca Luz Ángela. Presente Luz Ángela González Salamanca, Partido Independiente. Walter Ospulido Pablo Alberto. Presente. León Martínez Cristóbal. Presente Cristiano de Liberalismo. Méndez Castillo Roberto. Presidente Roberto Méndez. Pedro Son Sánchez Marta Lorena. Presente. Quintana Cárdenas Andrés Oliver. Quiroga Cuervo Paula Andrea. Presente. Rincón Peña Anderson Damián. Pérez Rodríguez Javier. Javier Pérez Rodríguez, Partido de la U. Quintana Cárdenas Andrés Oliver. Quintana Cárdenas, representante del partido AICO, Autoridades Indígenas de Colombia, inamovible aquí en el Consejo. San Antonio. Partido Valbuena Ocampo Lady Carolina. Presente. Vanegas Villarraga Holman Camilo. Presente.
Señor presidente, le informo que el llamado a lista ha sido contestado por los 17 honorables concejales del municipio de Zipaquirá y el orden del día se encuentra agotado. La sesión cierra a las 9:14 de la mañana y se cita para mañana 7:30. Feliz día para todos.